Bendiciones, mis amados amigos, hermanos, consiervos, sean todos bendecidos. Hoy vamos a finalizar este discipulado con la serie Héroes de la Fe y ha sido muy lindo conocer las cualidades de estos hombres, mujeres que están registrados en la Escritura y que el Señor los llama hacedores de proezas. Y lo lindo es de verlos con características muy similares a las nuestras. Nos da esperanza, ¿no? Bien, ahí donde estás, acompáñeme y vamos a entregar esta reunión al Señor. Amado Padre, seas tú propicio en esta reunión, que seas tú, Padre, quien nos hable al corazón. Padre mío, que tu palabra, Señor, nos forme y desarrolle en nosotros el carácter de los hijos que tú quieres, hijos que tengamos esa fe para permanecer y estar firmes. Gracias te doy. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén, amén. Bien, ahí donde estás, acompáñame con este canto que seguramente te va a bendecir. Rey de mi corazón, agua que sacia mi sed, monte al que subiré, oh mi canción. Rey de mi corazón, sombra que me esconderá, rescate en tempestad, oh mi canción. Bueno es Dios. Bueno es Dios.
Aleluya. Bueno es Dios. ¿Sabes qué dice la Escritura? Bueno es Dios y su misericordia para siempre. Él nunca nos va a fallar, ten por seguro. Si algo he visto yo es que mi Padre siempre es fiel. Solo cree y confía que Él estará contigo siempre. Bien, vamos ahora a aprender de estos personajes que nos han volado la cabeza y nos han mostrado, pues, esas características de siervos, de hombres que Dios quisiera que nosotros alcancemos. Estuvimos viendo que los héroes de la fe encontrados en Hebreos en el capítulo 11, cierra el capítulo con estos versos y dice así: y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, o sea, está hablando de todo ese listado que ya vimos en los últimos 2 reuniones discipulados, no recibieron la promesa, o sea que aún no, ¿qué promesa estábamos hablando? Nada menos que el advenimiento de Jesús, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros que ya lo vivimos, que tenemos a Cristo en el corazón, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. O sea que ellos van a encontrar su perfección en su oportunidad. Y vimos a qué se refiere con relación a la fe, porque la fe es el primer peldaño de todo desarrollo de madurez espiritual registrado en la Escritura. Y dice en el verso 1 de Hebreos, mire cómo dice: es pues la certeza, es pues la fe. La certeza, repite conmigo, la fe es la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Y mi Padre anda buscando, dice que el ojo de Dios anda rondando toda la tierra, buscando a hombres que tengan un corazón conforme al de Él. Y una de las características que Él tiene es que su palabra es viva, que con la boca de su palabra Él forma de la nada. Y esa es una fe, obviamente Él es el creador de la fe, pero que nosotros podamos vivir en ella. Pero me gusta la traducción del lenguaje actual con relación a este verso que dice de esta manera: confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe, aun cuando no se pueda ver. Dios aceptó a nuestros antepasados porque ellos confiaron en Él. Bien, y de esta manera estuvimos viendo la semana pasada un listado de, pues, diferentes héroes, patriarcas que aparecen en la Escritura, desde la vida de Abel, de ahí Enoc, de ahí nos fuimos a Noé, de ahí a Abraham, Moisés, Abraham, de ahí así, Isaac, Jacob, José, Moisés, Josué y Caleb y Rahab. O sea que prácticamente un listado de personajes que nos han dado una enseñanza impresionante, porque hay muchos más, pero ¿por qué estos estuvieron registrados? Y hoy pues vamos a ver otro pequeño listado y vamos a terminar este segundo grupo de héroes de la fe. Entonces en Hebreos capítulo 11, ahora en el verso 32, comienza este nuevo listado diciendo de esta manera, mire cómo dice: ¿y qué más diré? Pues el tiempo me faltaría, dice el escritor, para contar de... Y qué raro, porque estos ya no explica sus hazañas. Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Y qué curioso, porque estos personajes no fueron sacados de la manga, no.
Estos fueron puestos por un propósito. Y lo otro curioso es que no están en orden cronológico. Por ejemplo, de estos, el primero que apareció fue Samuel, de ahí David, de ahí aparece Jefté, de ahí aparece Gedeón, de ahí Sansón, de ahí Barak. O sea, como que estuvieran mezclados. ¿Por qué Dios permitió que el autor pusiera estos? Y ¿sabe qué he visto yo después de entender lo que significa el nombre de cada uno y las hazañas que hicieron? Es una progresión. O sea que, créalo que aquí vemos cómo es que estos personajes nos pueden dar una enseñanza de evolución. Pero miren lo que estos hicieron, porque, o sea, dice el verso 33 que está adelante, 33 y 34, de esta manera. Mire, dice que estos, uno, conquistaron reinos, o sea que habla de que son vencedores. Dice que hicieron justicia, o sea, habla de que son justos. Dice que alcanzaron promesas, o sea, no dice en los versos posteriores que no alcanzaron la promesa, obviamente la promesa del Hijo de Dios, pero estos alcanzaron muchas de las palabras que Dios declaró, estas se aferraron a recibirla, taparon bocas de leones, vieron milagros. Aquí está hablando de Daniel, y eso que Daniel no aparece en este listado, pero que hace mención de que hay milagros. Apagaron fuegos impetuosos. Esto quiere decir que tenían el escudo de la fe para apagar los dardos del maligno. Dice Efesios capítulo 6. O sea que estos se enfrentaron, lograron resistir al maligno. Dice que evitaron filo de espada. Acuérdense que hemos visto que la espada es una interpretación de la palabra que sale de la boca de Dios, que es como una espada de dos filos. Y cuando dice aquí evitaron filo de espada, es que conocían la forma de poder batallar con la palabra. Aquí estoy hablando de las características para nosotros como creyentes. Y después dice, sacaron fuerzas de debilidad. O sea que cuando te sientas débil, fuerte soy, porque el Espíritu Santo está contigo. Se hicieron, dice, fuertes en batalla, o sea que eran guerreros. No estoy diciendo que ahora tú alistarme algún, no, el que tienes que hacer es mantenerte fuerte, sostenerte, creyendo que en cualquier batalla el Señor te va a dar la victoria. Por ejemplo, ahorita estamos atravesando la batalla de la enfermedad y esto ha derivado en muchos aspectos que ha afectado a muchos hermanos en diferentes áreas, algunos hasta se han enfriado. Pero hay que mantenernos firmes. Y por último dice, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Esto quiere decir que si el enemigo de nuestras almas es el diablo, dice resistid, dice así Santiago, resistid al diablo y éste huirá de vosotros. O sea que aquí habla todas las características que Dios quiere formar en ti, si estás dispuesto a levantarte, a desarrollarte como estos héroes de la fe, en el orden como están mencionados. Primero, un Gedeón, posterior un Barak, posterior un Sansón, un Jefté, un David, y va en progresión, o sea, como que va subiendo, llegar hasta Samuel, hasta los profetas. Samuel y profetas son los mismos. Entonces, hoy vamos a entrar a estudiar cómo es que progresivamente el creyente debe de aprender de estos para tener la característica de un profeta. Y vas a ver la importancia de por qué ser un profeta del Señor. Bueno, entonces, Gedeón es el primero. ¿Qué significa la palabra Gedeón? Miren, significa talador. Es como el que tala árboles. Pero la explicación del que habla de árboles es un paralelo de una poda. O sea que el primer peldaño que vemos aquí es que tenemos nosotros que ser podados, a quitar de nosotros cosas que
puedan afectar o cosas que nos puedan crear estables, porque dice que al que es podado es necesario que la planta sea podada para que lleve mucho fruto. Quitarnos cosas que pueden ser impedimentos. Y Gedeón nos da una excelente enseñanza. ¿Sabe que curiosamente cuando veamos estos personajes, cómo es posible que el Señor permita que estén escritos aquí personajes que guerrearon contra diferentes pueblos? Por ejemplo, Gedeón guerreó contra los madianitas y así vamos a estar viendo con diferentes lugares. Entonces, mire, primera característica de Gedeón, y vamos a leer en Jueces 6:12. Bueno, la historia dice que Gedeón, el pueblo israelita estaba asediado por los madianitas, sitiados, y ellos empezaron a clamar al Señor. Y Dios escogió a alguien que él consideró que podría ser muy útil, pero este alguien no se consideraba igual. Dice que este alguien estaba escondiendo el poco grano porque los madianitas entraban a saquearlos dentro de un lagar, o sea, en un lugar donde pisan la uva para hacer vino. Ahí estaba escondiendo el grano, o sea, yo imagino que en medio del temor de que no vengan los enemigos, y de repente aparece el ángel y le dice esta expresión. Lea conmigo, dice de esta manera. Y el ángel de Jehová se le apareció a Gedeón y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Miren, aquí se sorprende Gedeón cuando le dan esta declaración por la respuesta que él hizo. Pero ¿cómo es que a un hombre que estaba atimorato, o sea, estaba temeroso de sus enemigos, escondiendo el grano, Dios escoge y le dice, tú eres esforzado y valiente? ¿Sabes qué dice la Escritura? Que Dios nos mira a nosotros como que si fuéramos, cuando aún nosotros no nos vemos así. En Cantar de los Cantares, el amado le dice a la amada, que el amado es una figura de Cristo, y la amada de la iglesia le dice, toda tú eres perfecta, amiga mía. La mira perfecta. Y a veces nosotros no nos vemos de esa manera, porque hay tantas condiciones alrededor de nosotros que eso no nos permite ver lo que Dios mira. Tanto es así que la respuesta de Gedeón ante esta declaración es, ¿cómo tú te atreves a decir que Dios, que tú estás con nosotros, que Jehová está con nosotros, si las historias que hemos recibido de nuestros padres, el Dios de maravillas, ¿dónde está el Dios de las maravillas? ¿Dónde está el Dios que su poder era magnífico? Y él se atreve a responderle así a este ser que él tenía delante. Y la respuesta del ángel del Señor le dice de esta manera. Y el Señor lo miró, mire, es muy importante, dice en el verso 14, que es 2 versos después. Y el Señor lo miró y le dijo, ve con esta tu fuerza y libra a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te he enviado yo? Ahora la pregunta es, ¿qué fuerza había visto el ángel? O sea, la pregunta es, ¿qué es lo que vio el ángel en Gedeón? Ve con esta tu fuerza. Lo único que el ángel había visto era la determinación de Gedeón de responderle. O sea que aún el Señor dice, aún con esa fuerza de respuesta que tuviste conmigo, para mí es suficiente para la victoria que les voy a dar. Qué hermoso. ¿Y sabes cuál es el problema cuando porque esa es una situación que pasa con el creyente? El creyente mira la Escritura, la lee y mira promesas de bendición, pero dice, pero ¿cómo eso me va a tocar a mí? ¿Por qué? Porque uno empieza viendo
sus estereotipos. Uno empieza viendo las circunstancias que están alrededor. Uno se mira, es que yo no oro como los demás, yo no soy yo no trabajo como los demás buscando personas para predicar. Se empieza uno a ponerse un montón de cosas alrededor. Y esta fue la respuesta que le dio Gedeón. Mire cómo le dice aquí en el verso 15. Ay, Señor, ¿cómo tú me dices que yo voy a librar a Israel? He aquí que mi familia, empieza viendo ahí sus estereotipos. Mi familia es la más pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Pero el Señor le dijo, mira, no me importa lo que tú pienses de tu persona y cómo te ves. Hazme caso. Ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a Madián como a un hombre. Gloria a Dios. Porque, Padre mío, ayúdanos a vernos como tú nos miras. Que yo me pueda ver, Padre, como tu palabra dice que soy bendito de Jehová, que soy agraciado de mi Dios, que tú puedas verte de esa manera, amado. Y con este primer peldaño de crecimiento, quitándote todo impedimento, todo estereotipo, puedes empezar a talar, a quitar, a podar lo que es un impedimento para el Señor. Cambia tu forma de pensar. Bueno, sigamos con el segundo. Barak. Mire, Barak significa resplandor. Es curioso porque hay un verso que dice, levántate y resplandece. Dice Isaías 61. Levántate y resplandece porque ha venido tu luz. Y ahorita vamos a ver qué características necesitamos con aquel que Dios toma y que estuvo dispuesto a podar, a quitarse. Entonces, esas formas de pensar y dice, bueno, Señor, con esto yo quiero empezar a resplandecer. Perfecto, te dice el Señor. Entonces, tienes que dejarte guiar. ¿Cómo así? Sí, necesitas a alguien que te guíe como un mentor para llevarte a la victoria. Y efectivamente, en esta historia cuenta que, bueno, ellos tenían una lucha contra los cananitas de Canaán. Y había un guerrero, el comandante del ejército se llamaba Sísara. Y él tenía, dice que el temor que todo el mundo le tenía contra ellos es que él tenía 900 carros de a caballo. O sea, yo imagino que eran como esas carretas con el corcel, carretas de guerra con su caballo, y eran 900, o sea, era un gran ejército. Qué bello encontrar que aún Dios se acuerda de alguien. Ahora, aquí es interesante porque aquí voy a detenerme un poquito para contarte esta historia. Dice que en esa época, incluso por eso se llama el libro de los jueces, todavía no había rey en Israel. Entonces ellos tenían personas que les daban, como decirte, dirección. Como juez juzgaban al pueblo y eran los establecidos en diferentes posiciones. Bueno, entonces, mira esta historia tan linda. En la época de Barak, el juez de Israel era nada menos que una mujer, Débora. Y dice que Débora se sentaba bajo la palmera para juzgar al pueblo. Y cuando ella se sentaba, pues obviamente la gente se dejaba guiar. Ahora, eso es muy interesante porque la cultura, inclusive la cultura que se miraba, que se les dio cuando ellos recibieron la ley, es que la mujer no era considerada o tomada para ser una guerrera, una mujer de guerra. No, ella era estimada para cuidar a los hijos, cuidar la casa y hacer los quehaceres. Pero aquí tenemos la primera relato de alguien que es la que da guianza,
dirección al pueblo, como profeta inclusive. La verdad que esto es una enseñanza muy linda porque ahí nos muestra que Dios puede usar tanto a hombres como a mujeres. Y lo más curioso en la época de esta historia es que ellos se dejaran guiar por una mujer. Entonces viene esta mujer, Débora, y ella misma fue la que dice a los líderes, la victoria la van a tener con Barak. Tienen que ir a buscar a Barak. Y obviamente van a mandar a Barak y cuando él se le presenta adelante, es lo primero que le dice. Mire cómo le dice esta mujer a Barak. Entonces Débora dijo a Barak, levántate, levántate y resplandece. Así lo dice Isaías 61. Porque este es el día en que el Señor ha entregado a Sísara, este general, en tus manos. He aquí el Señor ha salido delante de ti. Y qué lindo porque Barak viene y le dice, yo voy si tú vienes conmigo. O sea que, ¿sabes cuál es el éxito de todo buen creyente? Es confiar en la dirección de un mentor que pueda guiar tus pasos. Que tú puedas saber de que alguien pueda dirigir pues el Señor dirige nuestro camino, pero puedas encontrar un líder que te pueda llevar. Por eso, no te aísles, no te aísles, busca siempre a un líder espiritual. Y ahora aquí viene la segunda parte de la historia. Mire esta segunda parte. Entonces dice que Barak viene y persigue a Sísara. Y efectivamente, cuando él empieza creyendo en la convicción de esta mujer que le dice, Dios te va a dar la victoria, él viene y se atreve a buscarlo hasta darle fin, porque dice que milagrosamente Barak con su ejército logró derrotar a este general con sus carruajes, con sus carretas, con todo su ejército, lo logró derrotar. Pero dice que Sísara huyó. Y Barak dijo que él lo persiguió. Ahora, la historia cuenta que viene Barak y logra irse a una aldea. Y ahí lo mira una mujer, Jael, esposa, bueno, es una aldeana. Y cuando ella lo reconoce, él viene y le dice, ven y yo te voy a dar posada. Y la historia dice que cuando ella le da posada, ella le dice, recuéstate. Y él se durmió, y cuando él estaba dormido, y le parece un poco dramático esto, pero dice que ella le perforó las sienes con una estaca. Entonces, ¿qué vamos a aprender de esto? Mire, esto es lo que dice la Escritura. Entonces, dice así, Jueces 4:22. Y he aquí cuando Barak perseguía a Sísara, Jael, que es esta mujer, salió a su encuentro y le dijo, ven y te mostraré al hombre que buscas. Y él entró en ella, y aquí que Sísara yacía muerto con la esclava de la sien. Entonces, aquí la enseñanza es de que Barak persigue. Mire, lo más importante es que tú estés dispuesto a que si Dios te dice, te voy a dar una victoria en alguna área, tú persigas hasta poder obtener la victoria. No dejes rescoldos, no dejes nada al destino, no, persigue hasta poder encontrar esto. ¿Y qué significa una estaca en la sien? Que uno, como esto es una figura, que el último enemigo que hay para que tú puedas resplandecer es tú mismo, tus pensamientos. Así como
Gedeón, sus mismas percepciones lo hacían impedir, también hay pensamientos que puedan venir del enemigo como dardos para hacerte creer que tú no eres capaz. Y esto es lo que dice la Escritura. En 2 Corintios 10:4 dice de esta manera: porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. O sea, acuérdese, tus armas van a tener que ser espirituales para poder vencer al último enemigo que tú puedas tener. ¿Y cuáles son estas armas? ¿Con qué podemos destruir estas fortalezas? Con el verso que sigue adelante. Dice así: destruyendo. ¿Cuáles sirven estas armas? Para destruir especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios. Mire, léalo ahí conmigo. Poniendo, vamos a ponerlo aquí para que lo leas conmigo. Dice aquí: poniendo todo pensamiento en cautiverio. Diga conmigo, repite conmigo: debo de poner todo pensamiento, todo lo que está en mi mente, en cautiverio, sujeto a la obediencia de Cristo. Sujeto a la obediencia de Cristo. Mi amado, si nosotros queremos tener esa victoria como la que tuvo Barak, viéndolo de la figura que queremos resplandecer para ser útiles para el Señor y tener victoria en la vida, tenemos que perseguir hasta el último enemigo, pero el último enemigo es nosotros mismos con la forma de pensar. Van a haber pensamientos que van a querer agredirte y decirte que tú no eres capaz, que tú no eres el espiritual que Dios busca, y empieza a poner cosas, pero nosotros tenemos que ser valerosos para creer que somos exitosos en esto. Bueno, sigamos el siguiente peldaño. Entonces, primero ya logras tú podar todas esas especulaciones de tu realidad. 2, ya empezaste tú a vencer todo pensamiento para poder resplandecer en lo que Dios quiere. Pero ahora viene el tercero, que significa Sansón. Y Sansón significa brillo del sol. Miren, uno resplandece, obviamente, porque es la luz de Cristo, la luz del sol. Pero ahora lo que está diciendo es que tú tienes, en nosotros tenemos el brillo del sol, o sea, el poder de Dios. Y esto sucede cuando uno comienza a caminar en el cristianismo, empieza uno a tener cualidades de la fe, empieza uno a tener características, llamémosle así, empiezas tú a fungir con las proezas, hay dones, los talentos, y tú empiezas a decir: sí, es cierto, yo oro por los enfermos y estos sanan, es cierto, y he visto yo milagros financieros, he visto yo, pues empiezas tú a tener experiencias que te hacen creer que ya te las sabes, porque el Espíritu de Dios está en ti, el brillo del sol está en ti. Pero hay que tener cuidado. O sea, aquí la enseñanza de Sansón es esta. Usted se acuerda, Sansón habla de aquel hombre que era fortachón y tenía una fuerza pues sobrenatural. Pero el problema es que él empezó a confiar en su fuerza, en el poder de su fuerza, y ya no en el poder de lo que venía del sol, de Dios. Ya no confiaba en el poder de lo que era Dios en él, sino él creía que su fuerza lo podía librar de cualquier situación. Tanto es así que él empezó, el problema es de la autoconfianza. Cuando uno se cree que espiritualmente ya tiene una autoridad, o que ya no necesita ir a la iglesia, o que ya no necesita leer tanto la escritura, porque ya sabes, porque ya conoces. El problema es de que esa autoconfianza te puede derribar. Llegó un momento en que entre sus deslices,
la última novia que tuvo, Dalila, le logró sacar cuál era el secreto de su fuerza. Y él se lo reveló y le cortaron el cabello, que ahí estaba el secreto de su fuerza. Y dice que cuando él se levantó, mire cómo dice esta Jueces 16:20, dice ahí. Ella entonces dijo, Dalila, Sansón, los filisteos, aquí había otro enemigo de Filistea, se te echan encima. Y él despertó de su sueño y dijo, mire, lea esto, y dijo, saldré como las otras veces y escaparé. Pero no sabía que el Señor se había apartado de él. Miren, lo más terrible que puede pasar con un creyente es creer que espiritualmente él tiene cierto nivel y sin darse cuenta que el Espíritu de Dios se ha apagado. Yo lo he visto ahora con esta pandemia. ¿Cuánta gente ahorita, pues, por el temor de tantas cosas, se han apagado? Líderes, personas muy eficaces. Pero Dios, mi Padre, siempre tiene una esperanza de todos ellos. Yo sí confío y tengo la convicción que Dios va a volver a traer a aquellos que estuvieron en las firmes, que estuvieron haciendo hazañas, proezas, van a volver a estar haciendo lo que ellos hicieron. Porque le dio la oportunidad a Sansón, el resplandor del sol, el resplandor de Dios, llamémosle. Cuando ya estaba capturado, dice que él lo tenían como un burro, porque era el que movía un molino el molino del grano del pueblo. Y eso es lo que él hacía, empujándolo. Y un día lo mandaron a llamar como para hacer bufa o ser un bufón del lugar, mofa de él. Y estando ahí, el Señor le dijo, Padre, devuélveme mis fuerzas. Dame, Señor, lo que tú me diste en alguna situación. Tiene un momento en que Dios escucha al que se arrepiente. Si tú te arrepientes, si estás dispuesto a decirle, Señor, escucha mi clamor, me postro delante de ti, haz conmigo como tú quieras. Dice que Sansón invocó al Señor y dijo, Señor Dios, te ruego que te acuerdes de mí y te suplico que me des fuerzas. Solo esta vez, oh Dios, para vengarme ahora de los filisteos, porque le habían quitado los ojos. Estaba ciego. Ese es uno de los riesgos que hay del que tiene una autoconfianza. Porque de repente el Espíritu de Dios se apaga y pierde la visión de lo que Dios quiere hacer en su vida. Pero en su misericordia Dios volvió a soplar sobre él, le dio la fuerza que él necesitaba. Y dice que lo colocaron en medio de dos columnas, que eran él mismo pidió al muchacho que lo llevó, llévame en medio de las dos columnas principales. Y estando ahí, empezaron a hacer burla de él, y el Señor y Sansón empieza a clamar al Señor, y realmente él vuelve a tener esa fuerza. Dice que él derriba ese lugar con todas las columnas y el techo y todo lo que estaba ahí. Tanto es así que dice el verso 30 de Jueces 16, así que los que mató al morir fueron más de los que había matado durante toda su vida. ¿Sabes qué te quiero decir con esto? Que Dios te puede devolver estos atributos, a este nivel de autoridad espiritual que una vez tuviste. O te puedes volver a recuperar la unción con la cual tú fungiste alguna vez. Solo cree al Señor, porque Él dice, tú me vas a ser muy útil. Así como este varón que ya no se consideraba útil, sino él se consideraba únicamente útil para moler el grano.
y ser considerado como un rumiante, ahora yo te voy a considerar como un guerrero y te voy a levantar como mi guerrero para que puedas vencer a tus enemigos. Aleluya. Qué hermoso lo que hemos estado aprendiendo. Entonces hemos estado viendo, mira, Gedeón, que tenemos que hacer, aprender a podar, quitar todos esos impedimentos que de tu realidad. 2, Barak, tenemos que ser resplandecer, aprender a decirle, Señor, yo me quiero levantar y resplandecer y estar dispuesto a que se matara, a derribar toda fortaleza que se levante en contra de ti en mis pensamientos. Y ahora, Sansón, Señor, vuelvo a recuperar lo que tú querías hacer en mí. Aleluya. Ahora sigamos viendo. Y el que sigue es Jefté. Mire, Jefté significa el que abre brecha para libertad. Abrir brecha es como, incluso uno lo dice normalmente, a este le está tocando picar piedra, abrir brecha. ¿Por qué? Porque a lo mejor él está comenzando una nueva etapa en su vida que nunca había experimentado, puede ser un nuevo trabajo, ahorita, por ejemplo, después de a lo largo de esta pandemia, hay algunos que tuvieron que abrir brecha, tuvieron que hacer nuevos oficios, nuevas ocupaciones e inclusive nuevas posiciones donde estaban. Antes hacían un oficio y ahora les acumularon el trabajo. Pero en todo esto, Jefté significa el que es libre con un propósito divino. O sea que abrir brecha para libertad en un propósito de Dios. Porque esa es la combinación del hebreo y del griego. ¿Qué sucedió con Jefté? Bueno, la historia de Jefté es en medio de otro pueblo. Ahora eran los amonitas. Este pueblo de Amón otra vez sitió al pueblo de Israel y nuevamente ellos empezaron a clamar. Pero la historia comienza definiendo quién era Jefté. Y Jefté era de una familia de un hombre que era muy respetado y él tenía hermanos, pero él era hijo no de la misma madre de sus hermanos, él era hijo de una querida de su padre, llamada, inclusive así le llamaban ellos porque era una querida, le llamaban, disculpe la palabra, una ramera. ¿Dónde aparece eso? Bueno, léalo conmigo. Entonces, Jueces capítulo 11, es la historia de Jefté, dice en el verso 1 y 2. Yo estoy agarrando aquí porciones importantes de estos versos por honor al tiempo. Y dice así, mire cómo dice. Y Jefté Galadita, el Galaad, era un guerrero valiente. Mire, es muy importante, o sea, él tenía cualidades, pero su pasado era hijo de una ramera. Y dice que su familia, entonces, en el verso 2, se reunieron y lo echaron fuera. Echaron fuera a Jefté y le dijeron, tú no tendrás heredad en la casa de nuestro padre. Dijeron los hermanos. Entonces, ¿qué sucede? Mira, vamos a explicar un poquito de esto. El enemigo, o llamémosle así, el acusador, porque así se le llama al diablo de nuestra alma, siempre va a recordar tu pasado, siempre va a querer ponerte en ti esas situaciones donde tú alguna vez estuviste o a lo mejor tú caíste. Y esa es una acusación que siempre va a querer poner para para evitar que tú te puedas levantar. Porque ahorita llega un momento en que si queremos ver los peldaños,
Gedeón, tú decidiste ya a quitar todos esos, a podar todos estos impedimentos que Dios quiere, que no son útiles para Dios. Y después dices, quiero ser un Barak, quiero empezar a resplandecer para poder ser útil para Dios, pero tengo que quitar todo pensamiento en contra del conocimiento de Cristo. Y 3, pero necesito, Señor, confiar en ti como brillo del sol, volver a confiar solo en ti, no confiar en mis fuerzas. Entonces, cuando el enemigo encuentra a un hombre que empieza conociendo su naturaleza espiritual, cuando empieza conociendo el llamado que Dios tiene para su vida, el enemigo, ¿sabes qué quiere hacer? Es botarte del caballo, agarrarte como una onda y tratar de botarte. ¿Cómo? Empezando recordando cosas de nuestro pasado, debilidades, caídas. ¡Aleluya! Hoy yo te vengo a decir que el Padre te viene a decir, si tú te has arrepentido de todo corazón, de todo lo que hiciste, para mí yo lo he hecho en el fondo de la mar y ya no me acuerdo de ello. Ya no me acuerdo de ello, porque yo lo que quiero ver es lo que tú estás destinado a hacer. Y efectivamente, Dios permitió que en esta época los amonitas sitiaran al pueblo de Israel, empezaron ellos a clamar y los ancianos mismos dijeron, miren, hay que llamar a alguien que sea un guerrero valiente, hay que llamar a Jefté, hay que llamar a este que abre brechas, este que nos pueda dar una nueva oportunidad. Y efectivamente aparece Jefté, tal como lo menciona. Y dice que cuando él llega, Jefté les dice, ¿cómo ustedes me vuelven a llamar si ustedes me acusaron? Ustedes ahora me echaron y ahora me llaman. Y él les dice, sí, te queremos, ayúdanos. Y él les dice, está bien, pero si me dan mi posición como líder, me dan mi posición como la que me habían quitado. Y ellos dijeron, sí, te la devolvemos. Y eso es lo que hay que tener. Cuando uno tiene la identidad firme de lo que Dios ha hecho en tu vida, tú eres capaz de decir, yo he sido llamado hijo de Dios y soy un guerrero y soy un valiente y soy un héroe de la fe y voy a hacer cosas, voy a hacer proezas para mi Padre. Y efectivamente, dice la historia que Jefté viene y con esa convicción agarra un ejército y sale en contra. Pero aquí viene la característica que le da la victoria. Y es que él hace un pacto, hace un voto con el Señor. Y en voto que en el tiempo le dolió muchísimo. Mire cómo dice la Escritura. Dice así. Y Jefté hizo un voto al Señor y dijo, Jueces 11, 30 y 31. Si en verdad entregas en mis manos a los hijos de Amón, sucederá que cualquiera, la verdad que qué voto más arriesgado, cualquiera que salga de las puertas de mi casa a recibirme cuando yo vuelva en paz de los hijos de Amón será del Señor. Y tal como uno se ata, pero aquí la enseñanza es por qué un voto tan raro. Porque lo que está diciendo es que en este peldaño de victoria, de desarrollo espiritual, es que tú estés dispuesto a presentarlo todo, a entregarle todo al Señor. Todo. Porque ¿saben quién salió en su voto? Mire esto. Dice el verso 34. Cuando Jefté llegó a su casa en Mizpa, he aquí su hija salió a recibirlo con panderos y con danzas. Era ella su única hija. Fuera de ella no tenía hijo ni hija. ¿Sabe quién me acuerda de esto? De Abraham. Cuando Dios le pidió
que presentara a su hijo único, Isaac. Él estuvo dispuesto a subir al monte, ponerlo en la piedra sobre la leña y estuvo dispuesto a ofrecerlo. Pues aquí lo que dice es que el Señor te dice: yo te voy a levantar como un héroe de la fe. Vas a empezar a hacer proezas. Pero cuando ya hayas logrado podar todo eso que me impide que yo pueda trabajar en ti, cuando ya te has levantado resplandeciendo como Barak, y cuando hayas dejado que sea mi unción, el brillo del sol como Sansón, como mi unción la que opere en ti totalmente, vas a tener que estar dispuesto a entregármelo todo. Tú dirás: no, yo no quiero entregarlo todo. Pero sabes que es un beneficio. Dios te va a levantar porque Él restituye muchas veces. A Job, por ejemplo, él perdió todos sus hijos, pero después se le restituyeron muchos más. Entonces yo hoy te vengo a decir, no temas. Dios te va a bendecir. Dios te va a bendecir en gran manera. Aleluya. Bueno, pero sigamos viendo. El que sigue, ya estamos por terminar. David. David significa el amado. Miren, esto es lindo porque cuando Dios encuentra a alguien que estuvo dispuesto a entregarlo todo, como Jefté, que entregó a su hija única, como Abraham, que estuvieron dispuestos a entregarlo todo por amor a él, son llamados amados. David hizo muchas proezas, escribió muchos salmos. Él fue el rey que Dios escogió para Israel. Pero lo más importante de David es que él logró conocer el corazón de Dios. Logró conocer dónde habitaba el Señor. Y David, así como él hizo proezas, David hizo unas cosas terribles. Fue homicida, fue adúltero, fue conspirador de la muerte de la esposa del que él mandó a matar. O sea, él hizo cosas terribles, pero ¿por qué Dios, dice uno, pero cómo puede el Padre agarrar a alguien que hizo esos pecados tan terribles y ponerlo en este nivel de ser llamado héroe de la fe? Porque él aprendió a arrepentirse. Miren, si algo descubrió David es que al humilde Dios no desprecia. Léalo conmigo. Dice Salmo 51:6 y después dice el verso 17. He aquí, tú deseas la verdad en lo más íntimo. ¿Qué está diciendo? Está escribiendo David. Tú conoces el corazón del hombre, nada puede haber oculto. Tú no puedes tratar de tapar el sol con un dedo. Tienes que ser honesto con Dios, tienes que abrir tu corazón, tienes que ser totalmente transparente, porque en lo secreto me harás conocer sabiduría, porque cuando Dios encuentra a alguien que es totalmente transparente para con él, que es totalmente genuino, Dios escucha. Y por antes dice el verso 17, por eso es que los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Padre mío, que encuentres en mí, en nosotros, un corazón humilde, dispuesto a reconocer que tenemos pies de barro, que aun cuando podemos haber podado muchas cosas de nuestra vida, estar dispuesto a resplandecer para levantarnos como Barak, estar dispuestos a tener la unción del Espíritu Santo para hacer proezas como Sansón, estar dispuesto a abrir brecha como Jefté, pero el abrir brecha es estar dispuesto a entregárselo todo. Entonces viene Dios y dice,
pero aún así te puedes ensuciar tus pies. Pero aún cuando tú te ensucias tus pies, estar dispuesto a decir, Señor, ayúdame, aquí está mi corazón. Tómame. ¿Y sabes cuál fue el secreto de David? Que él corría cada vez que él se sentía indefenso, y a pesar que era un gran rey, él corría a la presencia del Señor. Sabía escoger lo mejor. Dice el Salmo 84:10, que esto lo escribió él, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes de estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en moradas de maldad. Aleluya. Señor, que habitemos en tu presencia. Que yo quisiera pasar tiempos conociéndote a ti tal como tú eres. Poder habitar en tus moradas antes que otras cosas. Bueno, para terminar ahora, vemos Samuel y los profetas. Samuel significa oído por Dios, eso significa. O sea que aquellos que han logrado estar dispuestos a talar, a podar todas las cosas que son impedimentos, a resplandecer, a tener la unción del sol, a abrir brecha, entregando todo lo que Dios te demanda y encontrarme en su presencia. ¿Sabes qué sucede? Que Dios te va a oír en cualquier circunstancia. Claro, Samuel era un profeta y los profetas igual. Y estos eran oídos por Dios. ¿Sabes cómo dice Salmo 99:6? Dice de esta manera. Moisés y Aarón estaban entre sus sacerdotes y Samuel entre los que invocaron su nombre. Ellos clamaron al Señor y les respondió. Aleluya. Mira, lo que está diciendo es que aquel que ha logrado humillarse de tal manera es capaz de decirle, Señor, escucha mi oración. Y Dios te va a escuchar. Pero no solo es que te escuche, sino que te responda, Señor, respóndeme. Y Dios te va a responder. Qué hermoso este cierre, porque lo que da a entender es que nosotros tenemos que evolucionar para encontrarnos con el Señor. Mira cómo dice Proverbios 8:34-35. Quien vela, Dios lo escucha. Y dice así, bienaventurado el hombre que me escucha, dice el Señor, velando a mis puertas día a día, aguardando en los postes de mi entrada. Porque el que me halla, halla la vida y alcanza el favor del Señor. Quiero que lo volvamos a leer despacio. Bienaventurado aquel que aprende a velar, dice. En las puertas está aguardando. Aguarda. Que aguarda en los postes. Vela y aguarda. Porque el que me halla, halla la vida. Lo que está diciendo es que si tú estás dispuesto hoy a decirle, Señor, yo quiero ser un héroe de la fe. Y estoy dispuesto a velar y a guardar, escuchando tu palabra y empezando a trabajar en mi vida para que tu vida esté en mí, tú me des vida con todas estas cualidades. Vas a encontrar el favor del Señor. Aleluya. Qué lindo esta enseñanza. Con esto prácticamente estamos finalizando este discipulado. Y yo quiero hoy ministrar tu vida recordándote, tú puedes ser alguien que Dios escuche, pero tienes que aprender a llevar estas etapas que aprendimos hoy. A quitar, quita de ti todo impedimento, a podar de ti esa realidad que tú ves alrededor. Porque Dios te mira de otra forma.
Y de ahí vas a poder resplandecer como Barak. Yo me quiero levantar y resplandecer, pero tienes que dejar escuchar la voz de alguien. Déjate instruir, tener un mentor. Y de esta manera vas a poder vencer a Sísara, que él fue muerto con una estaca en la sien. O sea que vas a poder vencer venciendo cualquier pensamiento. Pero de ahí vas a poder recibir la unción del Espíritu Santo como Sansón, para que en el último momento puedas recibir la fortaleza para hacer cosas milagrosas. Y luego, entonces, vas a poder levantarte como Jefté, que el que abre brechas. Dios te va a empezar a abrir, va a poner camino donde no lo hay, va a enderezar sendas, vas a empezar viendo oportunidades. Pero el enemigo va a querer recordar tu pasado, pero tú tienes que estar dispuesto a no hacerle caso. Y el Señor te dice, ¿estás dispuesto a entregármelo todo? Y Jefté estuvo dispuesto a entregarlo todo al ser que más amaba, tu hija. No es que tú vas a entregar tu hija, sino que vas a entregar todos tus deseos, tus anhelos, Señor, son tuyos. Y por último, esto te va a llevar a ser un ser amado como David. Alguien que va a aprender a tener un corazón contrito y humillado para poder llegar a ser como un Samuel, a alguien que Dios escucha. Señor amado, yo bendigo a mi amado que está escuchando este mensaje. Te pido, Señor, seas tú por Dios, háblale a su corazón y que pueda hoy, Padre mío, encontrar su destino por medio de tu palabra. Gracias te doy. Yo lo bendigo en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén y amén. Bien, mis amados, con esto damos por terminado este discipulado y no te pierdas el próximo miércoles con otra serie diferente. Bendiciones y les llevo en el corazón. Un abrazo.